¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Bueno, se desarrolló la elección provincial, ¿no? Justamente en el estado más grande de Argentina. De la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires. Claramente una derrota ahí del gobierno nacional. Un gobierno que cero historia en la militancia política de la provincia de Buenos Aires. Sacó el 30 y pico % de los votos. También eso es para evaluar que todavía queda gente que, recordemos que en Santa Fe casi la misma cantidad sacó Puyaro en las elecciones de la Convención Constituyente, tampoco. Sí. O sea, depende cómo uno la compare, ¿no? Yo lo único que quiero decir, porque se escuchó tanto sobre esto y se ha dicho tanto que, sobreabundar, no. Lo que sí quiero hablar es lo que pasa a nivel nacional luego de esta elección en relación a Santa Fe. La vicegobernadora de la provincia de Santa Fe es presidenta del PRO a nivel provincial, mano derecha política en la provincia de Mauricio Macri. A su vez, Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires, sus laderos políticos, como son Escaglia en Santa Fe, hablamos de Ritondo, de Santilli, van pintados de violeta. Entonces yo sé que es una época difícil donde todos tenemos que trabajar y los periodistas fundamentalmente estamos en una situación de que cuando trabajamos para un medio tenemos que seguir la línea editorial de ese medio que dentro de su libertad de empresa decide tener. Claro. Ahora, dicho esto, tengo que decir, bajándonos a la ciudadanía, no nos tomen por boludo. Porque cómo el gobernador puede salir a decir que no tiene nada que ver con el gobierno nacional y su primera candidata es la mano derecha del mismo expresidente que acordó con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Porque fueron fusionados en la provincia de Buenos Aires. Pintados de violeta. ¿Y qué va a hacer? Ahora en octubre, ¿no? En octubre van a ir... ¿Y qué va a hacer Escaglia cuando sea diputada nacional? Que en todo esto no sé, para mí tendría que haber pedido licencia ya, pues si está de campaña, porque esto de estar en campaña, en el cargo, me parece que, campaña con la plata propia del cargo que vos ejercés, me parece plata en el sentido de que la estructura, choferes, oficina, medio, el ser vicegobernador te da una prestancia que si no lo es, no es lo mismo, no competís de la misma manera. Bueno, nada, digo eso. No nos tomen por boludo. Acá hay mucha hipocresía en torno de todas las cosas que están pasando. Entonces el gobernador sale y dice, nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno nacional, pero cuando se decidían los destinos por 4 años de la nación argentina, Puyaro dijo que lo prefería a Milei antes que a Massa, en resumen. Entonces, no nos tomen por boludo. Eso es lo único. Les pido disculpas a las damas que están del otro lado, a los niños que por ahí también nos escuchan. Es un término callejero, muy utilizado últimamente. No nos tomen por boludo. O por tonto. O por tonto. Sí, de buena como manera. Queramos decirlo, de la mejor manera posible. Pero hay que ser claro, porque ¿sabes qué pasa? Yo no quiero pasar por tonto, como decía. Porque estoy cansado de que uno pone, y dice, che, pero ¿qué tiene que ver con la realidad lo que están diciendo? Y nosotros, por eso la gente canaliza tanto su bronca, Carlos. Claro. Bueno, viste que las redes, nada que ver con lo que estamos diciendo en los medios. No hay, y eso callado también en contra del gobierno local y nacional. Claro. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la gente está en contra de lo que está pasando, que los medios hizo una cosa que vos decís, che, claro, ¿dónde estamos viviendo? Confunde también un poco a la población el hecho de que un gobernador se identifica con una línea política, pero luego no se identifica, o sea, queda en una ambigüedad. El principio aristotélico de que nadie puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Te acordás cuando estudiábamos filosofía? Bueno, el principio de una contradicción creo que era o algo de eso, ahora me voy a fijar. Nadie puede ser y no ser al mismo tiempo. Una cosa... El ser es, el no ser no es. Bueno, sí. Estamos en comunicación con un invitado que nos atiende generosamente, el doctor Miguel Rabio, médico. Calculo que por eso ha tenido esta inclinación en hacer esta investigación en relación a lo que es la prevención de adicciones, ¿no? Sí. Según el pedido de informe del diputado Rabia, se crea una asociación civil, Perseverar, en enero, y en marzo, o sea, vos imaginate, en tu pileta en tu casa, Carlos, descansando después de haber sido juez el año pasado, mientras tanto se estaba creando una asociación civil. Y en marzo, cuando empiezan las clases, digamos forzadamente, porque si no les descontaban a los docentes que se quejaban porque cobraban por debajo de la línea de pobreza,
aparece una asociación civil con 1.000 millones en su cuenta. Aparentemente, según cuenta los medios en general, dos, porque de esto no se puede hablar en Santa Fe, está claro, porque fíjate, los principales medios, ninguno dice nada. Claro. Vinculado a un titular de otro partido, y este dinero sale de aparentemente, ahora le vamos a preguntar al que generó el pedido de informe, de la Agencia de Prevención de Consumo de Droga y Tratamiento Integral de Adicciones, APRECOT. Tiene domicilio en Rosario. Diputado Rabia, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal, Carlos? ¿Podría profundizarnos un poco esta información? Parece increíble esto, ¿no? Parece un hecho impensado para la provincia de Santa Fe. Bueno, tenemos la creación de una asociación, según lo que aparece en el registro de la IGPJ, de la Inspección General de Personería Jurídica, en los últimos días de enero, que a finales de marzo recibe del gobierno provincial, a solo 60 días de conformada, recibe más de 1.000 millones de pesos, 1.033 millones de pesos. Una fortuna para una institución sin experiencia de trabajo en nada, sin estructura, sin conformación de equipos de trabajo para la tarea para la cual la han contratado. Pensemos que vivo en una ciudad en donde el narcotráfico y el consumo han impactado brutalmente en los últimos 30 años, y esta cuestión es una temática muy sensible. Acá hay decenas de instituciones que trabajan la problemática de adicciones. Que tienen mucha trayectoria, Miguel. ¿Esta asociación está vinculada a un político? ¿Perdón, Maxi? ¿Esta asociación está vinculada a un político? Bueno, sí, y lo ha declarado abiertamente Walter Gione, el pastor Walter Gione, pastor de la Iglesia Evangélica. Con esto quiero aclarar que yo he trabajado junto a todas las iglesias en mi territorio con una acción espectacular, pero estas cosas nunca las vimos. El pastor Walter Gione ha dicho públicamente que él tiene amplia injerencia política sobre la Agencia de Prevención de Adicciones, sobre la APRECOT, que es quien ha asignado este dinero en la institución Perseverar, que se conformó a fines de enero y que de manera muy expeditiva, logró recibir más de 1.000 millones de pesos asignados por el Ministerio de Desarrollo e Igualdad de la provincia de Santa Fe. Bueno, estamos necesitando tener más información porque esto es un hecho grave. Miguel, discúlpeme las preguntas, porque justamente la idea es que se entienda desde el principio claramente. ¿Esta asociación tiene empleados, tiene infraestructura destinada para atender este tipo de jóvenes? ¿Es una asociación plantada para trabajar al respecto? ¿Tiene antecedentes, en tan poco tiempo? ¿Tiene antecedentes en el tema? No tenemos nada registrado en la historia de trabajo en esta región. Nada. Acaban de conformar una página web, acaban de conformar una red social, ustedes pueden entrar, tiene imágenes que no sé dónde las sacaron, ¿no? O sea, y acá, bueno, lo único que tenemos es una dirección en el microcentro de Rosario, en un edificio donde funcionaría esta institución. Tengo que informar que 2 de los 8 integrantes de esta asociación civil pertenecen al partido político 1, los 2 fueron candidatos, y uno de ellos es parte de la comisión directiva del partido político 1, de donde, bueno, el presidente es Walter Gione. Miguel, otra consulta. Que a su vez es quien tiene la injerencia en la APRECOT, ¿no? Otra consulta, además del pastor Gione que usted plantea, o Gione, lo que le pregunto es esto. Sí. Ese mismo, porque en las iglesias evangélicas hay distintas expresiones, digamos, y ayudan mucho a la gente, ¿no? Sí. Ahora, casualmente, durante actos políticos con anterioridad en épocas de campaña, fue muy bien recibido Puyaro por sectores de la iglesia evangélica, donde incluso el diario Rosario 12 hace alguna
apreciación en relación a lo bien que había recibido. ¿Tiene que ver o encuentra algún vínculo posible entre este dinero con respecto a los actos que tuvo la Iglesia Evangélica respecto al gobernador? No tengo vinculación. No sé cómo se usó el dinero. Por eso el pedido de informe. Si hubiéramos sabido en qué se usó el dinero, tal vez estaríamos en una denuncia. O sea, porque lo que queremos saber es el padrón nominal de las personas que fueron beneficiadas por esta tamaña asignación presupuestaria. ¿En qué se está usando la plata? Se está usando para hacer tareas de prevención de consumo, para asistencia de las personas que están en consumo. ¿Se está dando tratamiento con este dinero o se está usando con otros fines? Lo desconocemos aún, porque no hay ninguna claridad en esto, porque hay un silencio también hoy de los funcionarios del Estado para explicar estas cosas. Si ustedes llaman a cualquier funcionario van a encontrar de que hay un silencio, como ustedes decían, también algunos medios no han tomado la temática. O sea, este pedido de informe está... Este pedido de informe está firmado por... este pedido de informe está firmado por distintos bloques. A mí me llama la atención, no sé cómo hizo usted para juntar a gente de Perotti, a gente del Frade, a gente de Amalia Granata, a gente de Malfecio. O sea, evidentemente hay toda una cuestión Carlos del Frade. O sea, es que todos estamos sorprendidos y las evidencias están todas tal cual yo las explico. Pero necesitamos información para ver dónde está el dinero. El dinero de los impuestos de los santafesinos. Claro. Diputado, para preguntarle concretamente, porque quiero ser, usted ha sido muy concreto en muchos medios y quiero aprovechar la información previa que tengo. ¿Usted cree que esto puede ser un caso del 3% de Carina, como se titula en los medios nacionales, hablando un poco en broma, un poco en serio? Bueno, veo que hay muchos medios que han titulado de esta manera y la verdad que hay coincidencia. El sector de la discapacidad, en el cual también nos hemos involucrado mucho con Marcelo Lewandowski, acompañando la crueldad del gobierno nacional y también de este gobierno provincial, que ha retrasado notablemente los tiempos de pago a los prestadores de discapacidad. Hemos encontrado que la nación ha ido contra un sector muy sensible, muy vulnerable, como son los discapacitados. Y la provincia está usando de manera oscura los recursos que deberían ser asignados para una población que está siendo víctima de este flagelo del consumo, en mi ciudad en particular y en toda la provincia de Santa Fe. En prevención, por lo menos, y en asistencia, prevención y asistencia. Tendría que ser usado para eso. Hoy hay un gran problema de narcotráfico en nuestra provincia porque hay mucho consumo. A ver, cuéntenme, muchachos, con tanta plata, porque el gobernador dijo, le multipliqué la asignación presupuestaria a la APRECOT por 8. Por 8. Porque quiero contarle, yo voté la ley de emergencia social en la provincia de Santa Fe, pero no la voté para esto. La verdad que es bochornoso. Si es que para que la gente entienda, una ley de emergencia permite que el Ejecutivo de alguna manera disponga de dinero, digamos, más rápido para la asistencia. ¿Está bien explicado así? Usted cuando para lo dice... las necesidades sociales. Claro. Pero no para el libre albedrío. Desconozco a dónde fueron los recursos y hasta el momento nadie explica. Claro, y queda la duda, queda ensombrecida inclusive la actividad de la prevención, que es una actividad muy noble, la asistencia, que muchas veces la hacen también los psicólogos, médicos, instituciones que trabajan con mucho esfuerzo, porque tampoco hay muchos recursos particulares de la gente que lo necesita, las mamás que van a consultar, los familiares, las hermanas también que van a consultar. Conozco el tema, Miguel, porque en su momento, y lo digo brevemente, fui director provincial de prevención y asistencia a las adicciones hace ya muchísimos años, y el presupuesto de gastos de funcionamiento anual era cerca de $60.000 aproximadamente, porque estaba el 1 a 1 en una etapa, entre $50 y $60.000 anuales.
Y según estoy sacando cuenta, ¿cuánto sería sacado en dólares? Sería más de $700.000. No, pensá que lo comenzaron a asignar a principios de año, está rondando el $1.000.000. Para una institución privada, ¿no es cierto? Yo estoy hablando de toda una organización provincial desde la misma dirección provincial. Miguel, es el único caso. A una ONG que tiene integrantes de un partido político dentro de su constitución, en donde el jefe del partido político decide cómo se mueve la Precod, porque dijo, yo políticamente tengo injerencia sobre la Precod. Lo declaró públicamente en estos días. Más preocupante aún. Claro. Yo estoy de acuerdo con que se asigne más recursos económicos para el tema prevención y asistencia, porque siempre todas las instituciones de la provincia de Santa Fe, que son muy buenas, que atienden en comunidades terapéuticas, en centros de día, hacen un gran esfuerzo y me consta porque es una temática muy difícil, vale. Pero que sea bien gastado el dinero y que sea proporcional también a otras instituciones, ¿no es cierto?, que están trabajando en el tema y que se gaste en una cuestión específica. Miguel, no sé si también es tu opinión eso, ¿no? Mire, Carlos, he trabajado el tema junto a las organizaciones sociales en este territorio. Les he acompañado. Hay muchos profesionales que dedican tiempo personal, tiempo familiar, recursos propios para acompañar la temática. Hemos abierto en la salud pública provincial de la ciudad de Rosario una contención y una atención específica muy exquisita en todo el territorio. Y vemos esta cuestión que nos parece una tomada de pelo hacia los que trabajamos la temática. Sure. Porque me llegan permanentemente informes de instituciones que han dejado de ser asistidas. Cuando una institución que nunca trabajó el tema, que se acaba de conformar, recibe la cifra, la módica cifra de más de 1.000 millones de pesos. Claro. Miguel, un contrasentido, digamos. Yo la verdad, digo, a mí sabes que me preocupa, Miguel. Usted es médico y conoce de las emociones de las personas y su impacto en la salud también. Yo me imagino, digamos, esto tiene que ser rápidamente explicado, pues yo me imagino una mamá o un papá con un hijo con problemas de adicciones y dice, ¿dónde está esta asociación para atender a mi hijo? Que no sé cómo resolver este problema, que es un problema de larga duración, que hay que atenderlo en el momento adecuado, porque si se deja estar puede hasta perder la vida. Estamos hablando de cosas muy complicadas. Le hablo al profesional de la salud que usted conoce como médico todas estas cuestiones, y pasan este tipo de cosas. O sea, estamos rozando la insensibilidad social. Ese es el problema. Maxi, yo busqué la asociación a ver dónde prestaba servicios y sinceramente no la encontré. Es un escándalo, sinceramente. Yo creo que esto merece una explicación rápida, porque el gobernador Puyaro, que tiene aspiraciones de ser presidente en algún momento de la nación, si en su provincia está haciendo esto, sepan los medios nacionales. Por Flow nos ven en todo el país en simultáneo en 3 canales a la vez. Somos Rosario, Rafaela y Santa Fe. Que Santa Fe pasan estas cosas, porque si no, después cuando llegan, me acuerdo cuando de Kirchner se decía, nadie sabía lo que pasaba en Santa Cruz. Después cuando de la Rioja hablaban de lo mismo. O sea, estoy hablando de gente de distintos partidos, para que vean que esto no tiene que ver con nada político. Estamos hablando de una cuestión de salud, y una cuestión de prevención de adicción. Muy delicado y muy necesaria también la ayuda, ¿no es cierto? Por eso no es un tema banal. Es un tema para atender. El acompañamiento de las instituciones, porque la mejor forma de asignar recursos es en instituciones que vienen haciendo bien las cosas. Claro. Porque potenciás el trabajo. Claro, claro. No hay ningún secreto en esto. Realmente es muy grato, Miguel, saber que has presentado un pedido de informe, que te preocupás por este tema, porque realmente amerita la problemática y evitar también de que se empiece a tergiversar, que una actividad noble, como es la parte fundamentalmente de psicología médica, en atender una problemática tan difícil como las adicciones, se vea ensuciada o manchada. Sí, pero ¿sabés por una cosa? Porque un día va a aparecer, porque ahora estamos todos sospechados, le cortan a todos la asistencia. ¿Cuánta gente queda? Mirá lo que está pasando, no, cuidémonos.
Hay otros que, según cuenta el doctor, le retasearon. Entonces, no, pará, porque esto es un tema de salud pública. Claro. Ese es el tema. Es un tema de salud pública que la verdad que nos ha hecho un terrible daño acá. Y que, bueno, las políticas últimas, a ver, cuéntenme qué estrategia de prevención masiva está haciendo la PRECOT para explicarle a nuestras familias y a nuestros hijos lo que significa entrar en consumo y en la desgracia en la que entran los chicos que ingresan en ese derrotero. Digo, no hay campañas públicas claras para explicarle a nuestros hijos qué significa entrar en consumo. Esta es una deuda que hay que resolver de manera urgente. La PRECOT tiene los recursos, el gobierno provincial tiene las leyes sancionadas para hacerlo y hace 2 años que no lo hace. Doctor Miguel Rabia desde Rosario está hablando con nosotros, ¿no? Así es, Maxi, en este momento estoy en la ciudad de Rosario. Muchas gracias por su tiempo, muy Felicitaciones, Miguel, por por esta preocupación que creo que representa gran parte de la población. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Maxi, por poner en conocimiento de nuestra comunidad de esta situación delicada, de la que queremos tener información para después poder compartirla y que sea pública. Basta de oscurantismo y de manejos irregulares, de potenciales manejos irregulares de los fondos públicos que vienen de nuestros impuestos. Muchas gracias. No, gracias después a usted. del corte y después de hablar con el doctor Miguel Rabia, vamos a hablar con el fiscal Giavedoni. Una nota que tenemos hecha por el primer juicio por jurado que se hizo y él fue el fiscal que le impulsó. En la ciudad de Santa Fe. En la ciudad de Santa Fe. Vamos al corte y gracias de vuelta al doctor Rabia por este tiempo. Nota22.com. Información. Carlos, vos sabés que me acuerdo en la facultad cuando... Permítame la gente que hable así porque son temas muy técnicos, a mí me gusta hablarlo para que lo entendamos todo. Cuando él hinchaba que había que cumplir con la Constitución, con el tema del juicio por jurado, que había que... Llegó a Santa Fe el juicio por jurado, exactamente, ¿no? Y hubo un primer juicio, habló de la ciudad de Santa Fe. Y hubo un primer juicio por jurado, ¿no? Que se resolvió. Exactamente. Sí, que participó la sociedad civil de alguna manera, ¿no? Si bien la ley ya estaba desde hace varios meses, pero la implementación, digamos, en un juicio concreto, con jurados, se hizo recientemente, esta semana, y bueno... Y tenemos un protagonista invitamos, vertebral del proceso, ¿no? Que nos pareció muy oportuno, y le agradecemos mucho el tiempo al doctor Stanislao Giavedoni, que fue el primer fiscal de juicio por jurado en Santa Fe. Hay un montón de cuestiones técnicas, ¿no es cierto?, que le vamos a ir consultando a lo mejor, y hay otras que son curiosidades. Me gustaría empezar por algunas curiosidades que me sirvan de gancho para que la gente también vea lo importante que es esto. El periodismo, por ejemplo, son juicios públicos, periodismo. Ahora, un periodista, por ejemplo, es conveniente que enfoque al civil que va a ser de jurado, que son, ¿cuántos son? 11, 12, ¿cuántos son en este momento? ¿Qué tal? Buenas tardes. Son 12 jurados titulares, se prevé la posibilidad de 2 jurados suplentes, o 4. En este caso hubo 4 jurados suplentes, en una buena y atinada decisión que se llevó adelante entre las partes, propuesto por la señora jueza, siendo el primer caso, el primer hecho, buscábamos minimizar riesgos y de esta manera hubo un total de 16 personas como jurados en la sala, digamos, de los cuales 12 titulares, 4 suplentes. Stanislao Giavedoni pertenece al MPA y lo que quiero rescatar es que como esa camada de jóvenes que llevó adelante el sistema cuando recién empezaba, porque fue toda una tarea titánica y llegar a esta instancia de juicio por jurado cuando se viene tan lejos es todo, digamos, un reconocimiento de alguna manera, ¿no? Sí, cuando arrancamos hace ya más de 10 años y bueno, realmente ahora en esta nueva etapa que comienza, esto, vivirlo es muy bueno, una experiencia, la verdad que muy satisfactoria. El tema de la prensa, ahí para un poco para ayudar también a que conozcamos todos, por ahí no es conveniente, ¿no?, que el jurado civil sea enfocado. No, en realidad lo que se busca es
proteger al jurado, proteger al ciudadano que ha sido sorteado para que pueda libremente poder participar del juicio y después expresar en su veredicto la opinión de lo que es el resultado de una discusión, un debate que se genera entre ellos mismos bajo el absoluto secreto. Nosotros estamos impedidos de conocer cualquier tipo de información respecto de las deliberaciones del jurado, de cómo venían las votaciones, de las anotaciones que hacían. Con lo cual también se tiene que pensar en el resguardo del ciudadano que actúa hoy como jurado. Pero es esa única vez, digamos, en principio, podría ser como que a lo mejor después, pero en principio es esa vez que actúa, no es que va a ser juez, para que la gente entienda. Es un ciudadano común que un día lo llamaron porque pertenece a una Exactamente. Incluso la primer selección, vamos a decir, fue para más personas, hubo 35 personas, 36 que tuvieron la participación inicial. Después ahí se hizo un proceso de selección. Claro, hay un proceso de selección que se realiza primero hace ya un año más o menos. Desde el Ministerio de Justicia de la provincia se hizo una elección a través de un sorteo público sobre el padrón electoral. De ahí se sacó un listado de alrededor de 2.000 personas que fueron los seleccionados en ese sorteo, que se formó un listado que quedó en la Corte. Ese es el listado con el que se trabaja para, a través también de un sistema informático. Nosotros el 18 de agosto tuvimos una audiencia, que fue la audiencia de sorteo. Ahí se sortearon 50 personas que posteriormente fueron notificadas con oficiales de justicia y con todo un formulario de información y cuestionarios, con oficiales de justicia que fueron capacitados específicamente para ir y decirle a la persona: mire, usted fue sorteada para ser jurado, y explicarle de qué se trataba. Y luego, el día que se decidió iniciar el juicio, es decir, el 1 de septiembre, todas esas personas fueron convocadas. Entonces, para darle inmediatez a todo el proceso, primero se realiza la selección de los jurados, o sería más preciso hablar de deselección, porque lo que se realiza es, digamos, una deselección de las personas que uno pretende, o que la defensa, o que cualquiera de las partes, que no estén. Y después... o sea, hay para que la se lo va gente excluyendo. entienda, claro, hay para que la gente entienda, ayúdame. La defensa hoy dice, ve como en las películas, ¿quién puede ser el juez? Dice, no, ese no me parece por tal cosa, este no me parece por tal otro. Exactamente. Nosotros vamos haciendo preguntas, cada parte tiene una serie de preguntas, incluso el juez también, jueza en este caso, los tiene, y se van haciendo respuestas. En base a eso se va viendo, y las partes tienen la posibilidad de excluir a 4 personas sin causa, digamos, y luego con causa de manera ilimitada. Para excluir con causa, obviamente uno tiene que dar algún fundamento. Claro. ¿no sí, tal vez como lo haría con un juez técnico, digamos, una cosa así. Claro, exactamente. Entonces, y después quedan las personas que efectivamente van a participar del juicio según el orden en el que fue sorteado, porque eso también hay que tener en cuenta. Si por ejemplo, no hubiera exclusiones de personas, entonces tenemos nosotros todos los que estuvieron en esa audiencia, y por el orden en el que fueron sorteados van a quedar del 1 al 12 titulares y del 13 y 14 como miembros suplentes. ¿Hay espacio para desarrollar estas audiencias? Porque en su momento me acuerdo cuando hemos charlado, incluso creo que con Stanislao hace unos años cuando hablábamos, y así, hay que invertir en una infraestructura adecuada porque es todo un tema. Hoy hay lugar como para eso, se arrancó. Bueno, bien. Se arrancó bien. La sala en la que trabajamos es la sala número 1 de la sala de audiencias del subsuelo de tribunales, es la sala más grande que hay. Ahí se la acondicionó de tal forma que entrara todo el jurado, las partes, la jueza y una porción bastante pequeña de público, que eran básicamente los familiares. Pero además se acondicionó otra sala que pertenece al ámbito civil, que es la sala de las cámaras civiles, para instalar ahí
un televisor donde se pudo seguir todo el juicio, digamos, como si fuera público que estuviera en el lugar. Estanislao, tenés una experiencia ya vasta en el MPA, ¿no es cierto? Son varios años de actuación, de gestión. Después de haber estado en este juicio por jurado, ¿qué recomendación le harías, si es posible hacer alguna, a los jóvenes profesionales que estén interesados, digamos, en materia de derecho, en materia de derecho penal, ¿no es cierto? Para tener en cuenta. Bueno, a ver, yo tuve la posibilidad de trabajar como abogado particular también, antes de ser fiscal, trabajé como abogado particular muchos años, con lo cual me dio la posibilidad de conocer todos los fueros, y de todos, el que más me gusta del fuero penal, digamos, es lo que abracé. Y aquellos que decidan tomar el camino por el ámbito penal, quizá como principal fuente de trabajo, mi recomendación sería tomar esto con seriedad, digamos, porque de lo que estamos hablando son personas. Uh-huh. Aquí se juega la libertad o no de una persona, o se trabaja en relación a un hecho como en el que tuvimos ahora, donde hubo una vida que se perdió, una familia que quedó destruida. Entonces, ¿cuál fue la condena? Discúlpame, pero es para saber de lo que estamos hablando. ¿De este juicio hubo una condena? Sí, en este juicio una condena. ¿Qué se investigó? O sea, ¿qué delito? En este caso se investigó un hecho de una persona que había venido desde Buenos Aires a comprar una moto, uh-huh, que fue emboscado, y en ese momento, en lugar de generar una transacción por la moto, se vio que la verdadera intención era robarle la plata que traía para pagar la moto, una PlayStation que traía para pagar una moto. Y como eso se frustra porque la víctima se da cuenta, intenta correr, los autores del hecho sacan armas de fuego y disparan a matar, y de hecho a la víctima, que se llamaba Lautaro Leandro, lo matan de un tiro en la cabeza, que entra por la parte de atrás, por la nuca, digamos, entra por la parte de atrás, y el proyectil quedó alojado en el cráneo. Murió al día siguiente en el hospital Cuyen. Recuerdo que también se hizo ablaciones de órganos autorizadas por la familia. Todo muy duro. Claro, debe haber tenido muerte cerebral a lo mejor primero. Claro. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacía acá el doctor Reina. Claro, para dar el contexto de la seriedad que estamos hablando, claro, que planteaba, ¿no? Tenemos casos así, y entonces lo que yo recomiendo, primero estudio, saber de qué estamos hablando, respeto por la familia, respeto por la gente, respeto por con quienes vamos a estar tratando, con un juez, con un fiscal, una jueza, una fiscal, y después trabajar no solamente en el ámbito del derecho puro y exclusivamente del derecho de fondo, el derecho penal, sino también y esencialmente sobre lo que es el proceso, el derecho procesal penal, que tiene justamente los formatos que a uno le da la posibilidad de saber cómo trabajar. Y después me parece que es muy importante también la forma en la que va generando una relación de trabajo con todas las partes, porque a lo mejor a un abogado le toca ser defensor, y un defensor no resuelve el caso dándose de patadas con el fiscal, sino por el contrario, se trata de colaborar, porque en definitiva somos todos colaboradores de la justicia, sí, para llevar adelante un proceso que va a tener como base pruebas objetivas sobre las que después se va a resolver. Claro. O puede ser, un abogado particular puede ser querellante. O un abogado también particular también puede trabajar con la víctima, y ahí trabajar en forma coordinada. Por ejemplo, en este caso había querellantes, claro, y bueno, hemos estado trabajando juntos, hemos estado en este último tiempo en contacto con los familiares de manera conjunta, o sea... Tampoco es necesario competir, digamos, con el querellante, sino se puede trabajar en forma conjunta. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que lo que fueron los alegatos de clausura, el alegato de clausura es una conclusión de lo que se hizo durante el juicio, y en esa conclusión, bueno, primero la Fiscalía da su alegato,
después lo da la querella y después la defensa. Y lo que hicimos en el alegato nuestro fue hacer hincapié en algunos puntos, porque aparte también son alegatos que tienen que ser relativamente cortos. ¿Hay tiempo, no? No hay un tiempo, pero no hay un tiempo establecido, pero legalmente no hay un tiempo establecido, pero la jueza nos habló de utilizar un tiempo relativamente corto, no más de 10 minutos, para tampoco cansar al jurado. Y esto lo que quería decir es que hubo como un complemento entre los puntos en los que cada uno hizo más hincapié en su alegato. A lo mejor desde la Fiscalía hicimos más hincapié en lo que fueron las testimoniales, algunos puntos concretos, para que el jurado tuviera en cuenta, fíjense esto, fíjense aquello, y quizá la querella trabajó un poquito más en lo que es el ámbito de la persona, la familia, el daño. Entonces hay un complemento de actividad y eso está bueno, y eso el abogado particular está bueno que lo aprenda a trabajar en coordinación con la Fiscalía. ¿Hay algo vertebral en esto? Que yo, insisto, quiero bajar la seriedad y la importancia de lo que estamos hablando, pero un poco al televidente, porque es tal vez lo que más curiosidad da. En un juicio tradicional, corríjame, está la investigación preparatoria y después el juicio propiamente dicho. Esa parte del juicio propiamente dicho es lo que cambia por el juicio por jurado, para que todos nos entendamos, ¿no es cierto? Ahora, en el juicio por jurado, primero investiga el fiscal, o sea, el fiscal trabaja igual o cae todo un día en el juicio, porque, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque uno escucha la prensa y dice, en 2 días se resolvió el juicio. Me parece que no es así. No, claro. En 2 días se desarrolló el juicio propiamente dicho, digamos, claro. La investigación penal preparatoria se inició el mismo día del hecho y se terminó hace un tiempo atrás, vamos a decir, donde porque, digamos, incluso el Código Procesal Penal establece las etapas. La investigación penal preparatoria termina cuando la Fiscalía considera que se agotó la etapa de la investigación y está en condiciones de hacer la acusación. La acusación se hace en un escrito en donde la Fiscalía coloca toda la información que ya fue colectando durante la investigación penal preparatoria y donde solicita la aplicación de una determinada calificación penal y la pena. Y también solicita ahí qué tipo de juicio quiere hacer. Y en este caso se solicitó, porque ya estaba autorizado y porque corresponde por el tipo penal, un juicio por jurados. Ahí te quiero hacer una pregunta y desáneme. El imputado no puede optar. ¿Es el fiscal el que...? Sí, el imputado puede optar. Ajá. El imputado puede optar y se lo puede solicitar, puede negarse a la realización de un juicio por jurado. ¿Y eso, si se niega, no se desarrolla por jurado? En este caso, el imputado se había negado, y así fue transmitido por la defensa, pero digamos, se consulta, digamos, a la Fiscalía como última palabra, digamos, y ahí después el juez resuelve. En este caso nosotros decidimos ir por la vía de juicio por jurado y se resolvió hacerlo por jurado. ¿El rol del juez en qué lugar queda en este juicio por jurado? Bueno, el rol del juez es fundamental también, porque es el que elabora las instrucciones que le va a dar al jurado. 2 tipos de instrucciones. Unas instrucciones generales, donde se informa cuál va a ser la función del jurado, qué es lo que pueden y no pueden hacer. Todo eso lo hace el juez. Todo eso lo hace el juez. Y después, una instrucción final que se da después de los alegatos, en donde se le indica cuál es el derecho aplicable, cuáles son las convenciones probatorias, porque la clave de que un juicio por jurado sea acotado en cantidad de testigos son las convenciones probatorias de las partes. Entonces, por ejemplo, uno ya puede llegar al juicio con que se da por probado que el lugar del hecho fue tal lugar, que ocurrió a tal hora, en tal fecha, y todos esos testigos que tendrían que acreditar eso no van. Y finalmente, una vez que culmina con el veredicto del jurado, se hace el juicio de cesura, donde se establece la pena. En este caso, terminó el jurado, dio su veredicto de culpabilidad, se fue,
Y volvimos a una audiencia en donde hicimos la cesura, que es que queda a cargo del juez. Que queda a cargo del juez. El juez que conoce, digamos, el que aplica la pena. Exacto. El juicio de cesura es para analizar, en algunos casos donde no está la pena perpetua como pena única, cada una de las partes explica que dentro de lo que se llama el artículo 40-41, la individualización de la pena, cuáles serían los factores que serían aplicables para ese justiciable. O sea, cada uno dice, a mí, para que todos entiendan, Sí. a mí me parece que son 5, no, a mí me parece que son 10. Y ahí Sí, puede decir pero justificarlo, o sea, sí, claro. se puede probar lo que uno piensa Yo que trato por de qué. bajar, entiéndame por ahí la explicación Claro. llana, pero es para que entiendan. Pero, por Uno ejemplo, dice, a mí me parece tal cosa al otro y el juez dice... El fiscal en dice, por definitiva, baja el ejemplo, martillo y o dice el tal querellante dice, bueno, yo creo que por esto y estos motivos tendría que ser una pena mayor. Y la defensa dice, creo que por esto y estos motivos, que seguramente van a ser distintos, puede ser una pena menor. Exacto. Entonces después se evalúa. ¿no es cierto? Incluso está previsto, digamos, el juicio de cesura hacerlo en un plazo de 10 días y hay un periodo de tiempo, que son alrededor de 3, en donde las partes pueden ofrecer prueba para el juicio de cesura. Entonces, una vez cerrado igual... Claro, porque hay pero testimoniales, prueba por de ejemplo, tipo. que es buena persona, que fue un buen médico, cuando en caso de un accidente de tránsito, Claro, que por no ejemplo. tiene que ver propiamente con lo que se No, debatió. nada sino que para... ver con el hecho, sino para que, poder determinar el monto de la pena que debe cumplir. Eso ya ahí... Si tiene antecedentes, un Claro, tipo de eso cosas. ya ahí, como es un poco más técnico, el jurado no trabaja. Aparte, el jurado es el juez de los hechos. de los hechos. Y el jurado tiene como función verificar si se probaron o no se probaron los hechos que el acusador dijo que iba a probar. Okay. Yo cuando arranqué el juicio, en un alegato breve, creo que no llegó a 7 minutos, se les dijo lo que íbamos a probar. Hoy vamos a probar tal cosa, una promesa que se le hace al jurado. Para que la gente entienda, que hoy se vamos lo- a probar claro. que tal persona mató a otra en esta situación. Exactamente. Y la defensa da su alegato de inicio, ¿no es cierto? Exactamente. Hay una cuestión que siempre se habla, trato de acercarlo a la gente al tema, es cuánto ahora el fiscal va a tener que trabajar para convencer. Porque va a haber un montón de situaciones de, che, esto es dudoso. Entonces digo, le pregunto, te saco el rol de fiscal y le pregunto a Estanislao yendo a ver un partido de fútbol. Estanislao, vas a tener que estudiar actuación. ¿Cómo vas a hacer para convencer al jurado? Porque a lo mejor técnicamente es impecable, pero además ahora va a tener que ser también va a tener una persuasión muy particular. Sí, hay muchos factores que ahora inciden cuando uno tiene enfrente un jurado popular, que son nuestros vecinos, gente Claro. que no tiene necesariamente que ser lego, y que a mí me parece que juegan muchos factores. Uno de los factores es la propia personalidad de quien está en este momento parado ejerciendo la función. En mi caso, si es más o menos introvertido, uno va a tener que hacer más o menos esfuerzo como para poder desinhibirse y hablar frente a un público que no conoce. Porque cada movimiento, cada palabra es seguida con mucha atención por parte del ciudadano. Claro. O sea que hay que estudiar, digamos, un poco... A mí me parece que es recomendable aprender a litigar este tipo de juicios. Oratoria. Nosotros tuvimos preparaciones sobre lo que es el desarrollo de un juicio por jurado. Me parece que hay que profundizar ese tipo de preparaciones con Actuación teatral también un poco. con capacitaciones adecuadas. Nosotros tuvimos oratoria. Claro, tuvimos oratoria. En realidad lo que hicimos fue para participar. que la gente entienda. Porque nosotros tenemos el tipo de película norteamericana en la cabeza, ¿no es cierto? Sí. Trayéndolo a lo nuestro. Vos podés desplazarte, acercarte al jurado, caminar. Yo caminé en este juicio como en tu vida. por lo menos 3 kilómetros. Mirá vos. O sea, yendo y recorriendo, hablándole en la cara a la gente. Sí. Aparte, está bueno utilizar el espacio para, digamos, llenar ese vacío que existe entre uno que está atrás de un escritorio. Entonces, a mí me parece muy importante y trascendente este tipo de cambios.
porque uno no se expresa solamente con lo que dice, sino también cómo se manifiesta con el cuerpo, con las miradas. Bueno, hay un fiscal, Omar de Pedro, que está dando ese tipo de cursos. Sí, nos ha mandado la invitación para que la pasemos sobre un curso de oratoria. Justamente por el lenguaje no verbal, digamos, ¿no? Tiene mucho que ver. Ahora el tema es... Puede haber también, puede haber también abogados que están ejerciendo en este momento y que, bueno, dice, pero viste que muchas veces los profesionales leen mucho la causa y acá me parece que no se va a poder leer. No, de hecho... porque muchas veces pasan las audiencias, que sea el fiscal o sea el defensor, por la cantidad de trabajo que hay. No es que... Espero que mi palabra no le enoje. Tiene un profesor camarista de Derecho Laboral de apellido Lascurain, ustedes lo deben conocer. Y en un momento decían, de hecho, el abogado dice, tienen que entender, a un momento va a tener que empezar a estudiar actuación, a ver si me entienden. Y le explicaba a los alumnos amenamente, porque era muy histriónico, se entendía muy fácil cómo explicar. Van a tener que explicar actuación, porque ¿cómo le van a hablar a la gente? Claro, es que habló de un docente de la universidad. Pasa un poquito de estar sentado en una mesa, quizás el fiscal, en un escritorio, muy formal, a estar presentándose adelante del jurado, hablando, sin leer, o a lo mejor con una memoria, por supuesto. Tampoco, porque una cosa es estar con toda la vista sentado tranquilo, otra cosa tener que no se te aflojen las gambas, digamos, permítame que lo diga así, caminar, tener el juez atrás, el jurado, que mirarle la cara a la gente, es toda una nueva novedad, digamos. Sí, de todas maneras, insisto, hay muchos factores que inciden en el trabajo de uno y digamos la posición que vamos a asumir en este tipo de juicio. En lo personal, para mí fue una muy buena experiencia. La verdad es que disfruté mucho de llevar adelante este caso de esta forma, en este sentido, que no se malentienda, digamos. Es un caso grave, duro, con mucho daño. Muy delicado. Por eso está bueno ese mensaje de la seriedad, como que hay que tenerlo sobre todo. La víctima es una persona joven también. Sí, un muchacho que de 22 años. 22 años, sí, escuché eso. Entonces, en verdad que es muy duro, y aparte también en este caso estaban los familiares de él en la sala de audiencia, que obviamente y totalmente entendible, no podían contener las emociones, algunos de los testigos que tampoco lo pudieron hacer. Entonces también uno tiene que ser muy empático, con la situación, dar el tiempo. Hubo, por ejemplo, algunos testigos que se emocionan mucho, entonces hay que darles el tiempo, el espacio, un vaso de agua. Digamos, el momento es muy duro. Ahora, y se vive, digamos, te ahí. Digo, el jurado que nunca estuvo en una situación de esa, yo no sé, a ver, estar sentado y ver familiares quebrándose porque le pegaron un tiro en la nuca. Es muy delicado. Digamos. Él porque está acostumbrado, es como el cirujano, tiene el cuero curtido de ver abrir gente, pero también requiere como una preparación también del fiscal o del defensor o el querellante, para asumir la situación. Por supuesto, pero por más preparado que uno esté, obviamente a uno, conmueve. Por supuesto, uno termina, son muchas las emociones que uno va viviendo y va sintiendo. El día después del juicio, ¿cómo te sentís? Porque yo sé cansado. que cansado, pero además en la diaria, digamos, cuando vos llegas a tu casa, tenés tu familia, y después de llevar todas esas emociones, hablándole un poco al profesional de esto, ¿no? La diaria es complicado, ¿no? Pero esto es como todo, digamos, yo mi trabajo no lo llevo a mi casa. ¿Podés quebrar eso de Trato de hacerlo, sí. Pero te quedó un impacto mayor que en otro tipo de casos. Esto de lo que lo personal, te digo, en lo ¿no? personal, lo que rescato es el contacto con la gente. Sí. El contacto con la gente uno lo ve patente, es mucho más cercano. A uno le da ganas después de agradecer personalmente a los jurados que han estado ahí, porque es como ustedes dicen, es como que a ustedes les toque sentarse y verlo esto. Es difícil, y la valentía o la grandeza de estas personas que están ahí sentadas y viendo esto y resolver, como lo han hecho en este caso, realmente también muy loable. Hay que pensar algo, en una situación como esta, que parece clara a priori, un tiro en la nuca, no debe ser fácil tampoco la tarea del abogado defensor.
porque No, por supuesto, está en sí. una situación incómoda, claramente. Es como todo, digamos, Como porque cada parte va a presentar su teoría del caso, Sí, claro. digamos, la fiscalía presenta su teoría del caso y la defensa va a presentar su teoría del caso. Y y lo que tiene de bueno este sistema es que es una decisión para la fiscalía es una situación única y final, porque nosotros no tenemos ningún tipo de recurso. Claro. Entonces, tener este caso o cualquier otro que uno va a llevar a juicio por jurado, sabe que expone a una hipótesis defensista que puede ser tambalear, porque acá ustedes no se olviden que sigue rigiendo el indubio pro reo. Claro. Y la duda razonable, una duda razonable, nos va a ver si no se logra un fallo unánime para una condena. ¿Cuántos tienen que estar de acuerdo? Unanimidad, los 12. Los 12. Así que y las defensas tienen también Es muy grandes exigente, digamos, Claro, en ese claro, por eso sentido. es muy interesante. Sí, Porque sí. no sé si en Provincia de Buenos Aires no se hizo por una mayoría. Hay algunas mayorías agravadas, Agravadas. de 10 jurados. Bueno, Igual la ley nuestra prevé una situación Ujú. muy excepcional para el caso de imposibilidad de un veredicto. de un unánime. veredicto total, sí. Yo quiero decirle a la gente, primero poner en valor el fiscal Gevedoni. Mira, el fiscal Gevedoni, nosotros empezamos este espacio en 2014. En aquel entonces, cuando se hablaba del nuevo sistema, había muy poca gente que quisiera hablar porque había muy poca gente que lo entendía. Uno de esos, el caso era de los fiscales. Fiscales nuevos que tenían la carga, y esto me hago cargo yo de lo que digo, de poner en funcionamiento un sistema sobre el que había muy poco. No había nada. Claro. Y uno lo veía con la ojera, los fiscales, todos fiscales jóvenes, toda una cantidad de una presión. Es mi opinión, no digo que haya sido así, lo que me pareció a mí. Y lo sacaron adelante el sistema. Obviamente también había jueces que trabajaron, defensores públicos, el sistema, digamos, funcionó. Se llegó a esta etapa, ¿cuántos años después de la implementación del sistema? Estamos hablando 11 años. 11 años. Y hoy se llegó a esta situación. Y estamos hablando con el mismo fiscal que en estas circunstancias. Para mí en este espacio es un orgullo, digamos, porque, insisto, durante un montón de tiempo el propio, también Estanislao vino a hablar del juicio por jurado en algún momento. Y era algo que parecía imposible, quedaba lejano, y además, la verdad, que no nos imaginábamos un vecino siendo jurado. Y que el fiscal le hable al vecino de un supuesto... entonces digo, es toda una novedad que nos vamos a tener que acostumbrar, porque además, como él dice, yo vuelvo a mi casa y capaz que es un vecino mío, el periodismo también no lo enfoca, pero ve quiénes son, es toda una novedad a la cual también parte de la cultura como sociedad, ¿no? O sea, tenemos que acostumbrarnos a esta función como ciudadanos también. También la publicidad de los actos. No hay mayor publicidad de actos que estos, porque Claro. en este caso, por ejemplo, las partes más importantes del juicio, tengo entendido, fueron transmitidas en vivo, o sea, todo el juicio fue transmitido en vivo por canales oficiales, y después tomados algunos de ellos, algunas partes, reproducidos por los medios, con lo cual la gente tuvo acceso, y eso también está Sí, bueno. sí, claro, claro. Eso también está muy bueno. A mí la sensación que me queda, que es un progreso, creo que nos obliga a los ciudadanos también a ser mejor, porque, a ver, y esto también digo, es muy fácil criticar a los fiscales, es muy fácil criticar a los jueces. Claro, no tenemos ese rol, pero un día te llaman y te dicen, sentate ahí, vos sos juicio por jurado, y sos un ciudadano común, de un listado que, digamos, me parece que culturalmente también tenemos que progresar y prepararnos por si algún día nos toca. No es que esto, me parece, no sé cómo lo verás, pero Sí. me parece que hay que... Ser jurado del juicio es una responsabilidad social de cada uno que le toque, que es designado, y tiene que cumplirla. Pero Entonces, él habló de un momento de qué le dirías, vos le preguntaste eso a un abogado, ¿qué Sí. le preguntarías? Bueno, también lleva una seriedad de la sociedad. O sea, de algún momento implica una madurez. sí. Porque no en cualquier sociedad Y puede es que a veces se critica mucho la justicia abstractamente, Claro. y después cuando tenés que ser jurado, bueno, Yo creo Es que- tu momento, valoralo y hacelo con seriedad, ¿me entendés? Bueno, y si alguna vez les toca, la clave es utilizar el sentido común. claro. Nada más. Ujú. Nada más. Yo te agradezco mucho, en serio, me parece que es muy importante para nosotros porque seguimos todo el proceso desde aquel entonces, Sí. que arrancamos con Carlos Tespacio, Que después Carlos se fue con parecía imposible que venga el juicio y por hoy jurado. estamos hablando Realmente, con los sí. mismos fiscales que en aquel entonces habían iniciado aquel proceso. Te agradezco un montón, Stanley, por Bueno. estar con nosotros y Muy bien.
Y bueno, veamos qué se puede dejar de esto. Yo insisto, por ahí toco los temas de distintos puntos de vista, lo más cercano posible. Creo que es muy importante para la gente, digamos, de a pie, común, que a lo mejor no son abogados o no son penalistas, también para los penalistas, ¿no es cierto? Pero digo, que se escuche un poco también la voz del fiscal, ¿no es cierto? Claro. Que fue un rol protagonista dentro de este primer juicio por jurado. Es un hito, ¿no es cierto?, en Santa Fe, y creo que de alguna manera es una enseñanza, Maxi. ¿Por qué? Estamos exponiendo un poco con preguntas y respuestas, que gracias a la gentileza que ha tenido el doctor Savedoni de venir y poder expresar un poco también la parte interior, subjetiva del fiscal, de cómo se ha visto. Hablamos de temas personales, hablamos del jurado, cómo del se para, resultado cómo del camina. juicio, Traté de sacarle un poco del dramatismo propio de esto, que es tremendo, sí. Diciendo, che, van a tener que estudiar un poco también otra formación de respecto a cómo moverse frente al público, toda una cantidad de cuestiones, así que muy agradecido. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación.